Hola chiquillos de los octavos básicos, esperando que se encuentren súper bien. Los invito a ver el siguiente video que trata del contenido de la semana, que es transformación de decimales a fracciones. Un beso gigante y un abrazo muy apretado para cada uno de ustedes y espero que puedan comprender el contenido. Chao chiquillos. El objetivo de la clase de hoy es conocer los tipos de decimales y según la clasificación transformarlos a fracciones. Primero vamos a comprender las partes de un número decimal. Un número decimal se compone de dos partes, entera y decimal, separadas por una coma. Se lee primero la parte entera, que es la que está a la izquierda de la coma, y luego la decimal, que es la que se encuentra a la derecha. Entonces acá vemos un ejemplo que tenemos 325, que sería la parte entera, y 679, que sería la parte decimal. Si nosotros queremos leer un número decimal, nos vamos a tener que fijar tanto en la cifra en la parte entera versus las cifras que tiene en la parte decimal. Entonces, como la parte entera tiene 3 cifras, significa que nosotros vamos a tener 325 enteros. Y como la parte decimal tiene 3 cifras también, nosotros vamos a decir que los 679 son milésimas. Entonces este decimal se leería como 325 enteros, 679 milésimas. Para poder continuar, nosotros vamos a hacer primero un recordatorio de los decimales que ya conocemos. Entonces, ¿qué tipo de decimales conocemos? El primer decimal que conocemos se llama finito y es aquel decimal que tiene una cantidad finita de decimales. Por ejemplo, 5,125, 12,4568, menos 396,53 y el 76. El 76 se considera como un número decimal finito, porque como uno le agrega el coma cero imaginariamente. Entonces siempre que tenemos un número entero o un número racional, un número que es exacto, ese número sería un decimal finito. Tenemos también infinitos periódicos. Dentro del infinito periódico es aquel decimal que posee una o más cifras que se repiten indefinidamente a partir de un cierto lugar. La o las cifras que se repiten se llaman periodo y se abrevia con una línea horizontal sobre el número. Entonces, ejemplo, tenemos 2,73, 73, 73, 73 y así sucesivamente. Entonces eso como se abrevia, 2,73 periódico en el 73. Entonces la línea va en el 73. Tenemos que el 2 sería la parte entera. Tenemos que el 73 se denominaría periodo. Otro ejemplo, tenemos menos 12,789 y así sucesivamente. ¿Cómo lo podemos abreviar? Como menos 12,789 periódico en el 789. El entero sería el menos 12 y el periodo sería el 789. Y finalmente tenemos el infinito semiperiódico. ¿Cuál es ese? Es un decimal donde el cociente se encuentra en cifra antes del periodo. Por ejemplo, tenemos 8,41, 56, 56, 56 y ahí empieza la regularidad que sería el 56. Entonces, ¿cómo lo podemos abreviar? Como 8,41 periódico en el 56. Y aquí vamos a encontrar que el 8 va a ser la parte entera, el 41 que aparece ahí se va a conocer como el anteperiodo porque está antes de la rayita y el 56 lo vamos a conocer como el periodo. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos menos 8,231111 y así sucesivamente. Lo vamos a abreviar como menos 8,231 periódico en el 1. El entero sería el menos 8. El 23 sería lo que nosotros vamos a conocer como el anteperiodo. Y el 1 va a ser lo que nosotros vamos a conocer como el periodo. Entonces, nosotros ya considerando todo esto y sabiendo clasificar los números decimales, nos vamos a poder ir al contenido de la clase, que es la transformación de decimales a fracciones. Recordemos que la clase pasada nosotros lo vimos al revés, de fracciones a decimales. Ahora vamos a verlo de decimales hacia las fracciones. La primera conversión que vamos a ver es la conversión de decimal finito. Los números decimales finitos se pueden expresar de la siguiente forma.
En el numerador vamos a colocar el número sin coma y en el denominador vamos a dividirlo por tantos ceros tenga la cifra decimal. Ejemplo, tenemos 3,42. En el numerador vamos a colocar el número sin coma. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a colocar 342. Y en el denominador, ¿qué dice? La unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga el número. O sea, ¿cuántos números hay después de la coma? 2. Entonces yo voy a tener que agregar un 1, que es la unidad, con 2 ceros. Entonces me va a quedar 342 partido por 100. Veámoslo con un segundo ejemplo. Tenemos el decimal menos 12,6. Lo hacemos de la misma forma. Colocamos el número sin coma. Entonces teníamos 12,6, nos va a quedar sin coma, 126. Y después lo vamos a dividir por la unidad acompañada de un 0 porque hay un número que está después de la coma. Y después me fijo en el signo que tenía el decimal. Como tenía signo negativo, ahí coloco el signo negativo a la fracción. Y finalmente tenemos 0,653. Escribimos el número sin coma, que sería 653, y después lo vamos a dividir por un 1 acompañado de 3 ceros porque son 3 cifras las que están después de la coma. Nos vamos ahora al segundo concepto, que es la conversión de decimal infinito periódico. Entonces, para poder transformar el decimal infinito periódico también vamos a hacerlo de dos formas. El numerador vamos a escribir el número sin coma, pero ahora le vamos a restar la parte entera. Lo dejé en paréntesis, lo que no tiene rayita. Y en el denominador vamos a colocar tantos 9, antes se colocaban 0, ahora se colocan 9, como cifras decimales tenga el periodo. Entonces tenemos, por ejemplo, el decimal 34,878787. Eso es lo mismo decir 34,87 periódico en el 87. Entonces ahora vamos a transformar. ¿Qué dice? En el numerador vamos a escribir el número sin coma, o sea, 3487, y después le vamos a restar lo que no tiene rayita, o sea, le vamos a restar los 34. Y en el denominador, ¿qué vamos a colocar? ¿Cuántos números tienen rayita? ¿Cuántos 9 le voy a agregar? Como 2 números tienen rayita, 2 9 le voy a agregar. Luego hacemos la sustracción y nos va a quedar 3453 partido por 99. Ahora vamos a ver más ejemplos. Primer ejemplo tenemos 976,3333, que es lo mismo decir 976,3 periódicos. Entonces en el numerador vamos a escribir primero que todo el número sin coma, luego le vamos a restar lo que no tiene rayita y finalmente lo vamos a dividir por cuántos números tienen rayita, cuántos 9 le voy a agregar. Finalmente hacemos la sustracción y me quedaría 8787 partido por 9. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos 0,817, 817, 817. Es lo mismo decir 0,817 periódico en el 817. Entonces en el numerador vamos a escribir el número sin coma, luego le restamos lo que no tiene rayita, que en este caso sería el 0, y lo vamos a dividir. ¿Cuántos números tienen rayita? ¿Cuántos 9 le voy a agregar? Y finalmente me quedaría 817 partido por 999. Y en el tercer ejemplo tenemos menos 416,535353. Como lo vimos en el ejercicio anterior, tenemos menos 416 periódico en el 53. Lo resolvemos de la misma forma. Escribimos el número sin coma, luego le restamos lo que no tiene rayita y finalmente lo vamos a dividir por 99 porque dos números tienen rayita. Hacemos la sustracción y después al finalizar me fijo, como tenía signo negativo, a ese resultado le voy a colocar signo negativo. Ya aprendimos la transformación del decimal periódico. Ahora vamos a ver el decimal semiperiódico, que es muy parecido al anterior.
Entonces, también requiere dos pasos, uno para el numerador y el otro para el denominador. En el numerador vamos a colocar de igual forma la cifra sin decimal y le vamos a restar todo lo que no tiene rayita. Y en el denominador vamos a hacer una mezcla entre el finito y el periódico. Entonces vamos a poner 9 por los que tengan rayita y 0 por los que no tengan rayita, pero no se incluye la parte entera. Ejemplo, tenemos 6,723,23,23. Se abrevia el decimal y me quedaría 6,723, periódico en el 23. Entonces, primera parte, escribimos el número sin coma. Luego le restamos lo que no tiene rayita, que en este caso va a ser 67. Y después lo vamos a dividir. ¿Cuántos tienen rayita? 29. ¿Y cuántos no tienen rayita? Después de la coma hay 1. Por lo tanto le voy a agregar un 0. Luego resuelvo la operatoria y me va a quedar 6.656 dividido por 990. Ahora vamos a ver más ejemplos. Tengo el decimal 1,672, 51, 51, 51. Marqué con rojo el anteperiodo y en azul está el periodo. Entonces me va a quedar 1,672, 51 periódico. Escribo el número sin coma. Luego le resto lo que no tiene rayita. Y finalmente en el denominador voy a colocar 2,9 porque dos números tienen periodo. Y voy a colocar 3,0 porque son 3 números los que están en el anteperiodo. Luego después reduzco y me va a quedar 165.579 dividido por 99.000. Vamos con un segundo ejemplo. Menos 0,340, 88, 88 y así sucesivamente. Es lo mismo decir menos 0,340 y 8 periodos. Escribimos el decimal sin coma. Entonces nos quedaría 3.408. Le restamos lo que no tiene rayita, que en ese caso sería el 340. Y lo divido. ¿Cuántos tienen rayita? Le agrego un 9 y cuántos no tienen rayita serían 3,0. Luego reduzco. Me va a quedar 3.068 partido por 9.000. Y finalmente, como tenía signo negativo, el resultado me va a quedar negativo. En resumen, para representar un número decimal como fracción debes considerar lo siguiente, que es lo que aparece ahí en la tablita. Está todo detallado para que ustedes lo escriban en su cuaderno. Es un resumen de todo lo que yo acabo de decir. Ejemplo. Entonces, transforma la siguiente decimal en fracción. Tengo el 11,352. Primero tengo que clasificarlo. Sé que es un decimal finito. ¿Qué se hacía? En el numerador entonces escribía el número tal cual y en el denominador, como era finito, lo voy a partir por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque era la unidad y seguida de 3 ceros porque son 3 números los que van a seguir después de la coma. ¿Cómo me quedaría mi fracción entonces? Sería el numerador partido por el denominador. Lo ordené de esta forma para que les sea un poco más simple, chiquillos, el traspaso de la información. Entonces ahí me quedaría 11.352 partido por 1000. Después tenemos 12,35 periódico. Clasificación es un infinito periódico. ¿Qué se hacía en el numerador? Colocaba el decimal sin coma y le restaba lo que no tenía rayita. Y en el denominador lo voy a partir por tanto 9 tengan con rayita. ¿Cuánto me queda en el resultado? Al final yo igual hice ahí la sustracción y me quedarían 1223 partido por 99. Y en el último sería 0,142 periódico en el 2. Es un infinito semiperiódico que se hace en el numerador. Se resta el número sin coma y se le resta lo que no tiene rayita, o sea, coloco el 142 y le resto el 14. Y en el denominador, ¿cuántos tienen rayita? 1, por lo tanto le coloco un 9. Y ¿cuántos no tienen rayita? 2, por lo tanto le agrego 2 ceros. Fracción quedarían 128 partido por 900. Ahora, a continuación te dejo los siguientes ejemplos
para que tú pauses el video y lo puedas resolver. Ahí está la solución, para que puedas comprobar si lo resolviste correctamente. Bueno chiquillos, damos por terminada la clase de esta semana. Ahora les queda solamente resolver la guía que está anexada en el Drive. Un beso y espero que hayan comprendido. Hasta luego chiquillos, cuídense. Chao, chao.